más versículos, este capítulo, perdón, tiene más versículos, es el más largo capítulo en todas las cartas de Pablo, 58 versículos. Ese es el último párrafo, de versículos 50 a 58. Voy a leer esos versículos y esto es, hermanos, la palabra inherente de Dios. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido en incorrupción y esto mortal se haya vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita sobre vida, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Él, en el Señor, no es en vano. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, Padre, por tu palabra inspirada, Señor, soplo de Dios. Tu palabra dice, Señor, que los hombres, santos hombres, fueron inspirados por tu Espíritu Santo, y cada palabra es inspirada, Señor, plenaria y verbal, Señor. Y pedimos en este momento que podamos, Señor, estudiar esta porción, que nos edificas por ella, Señor, que lo podemos aplicar a lo que creemos, que podemos recibir toda la bendición, Señor, de lo que es tu palabra. Gracias te damos, Señor, por darnos el Espíritu Santo para iluminar hacia nosotros, Señor, el conocimiento de ella. Plántala, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Pedimos tu ayuda ahora, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un predicador que habla de otro predicador con estas palabras. Y él dice, hay un predicador de la antigüedad que habla tan fuerte y claro hoy como siempre lo ha hecho. Él no es tan popular, y aunque el mundo es su púlpito, él viaja por todas partes del mundo y habla todo lenguaje que hay bajo el sol. Él visita a los pobres y llega con los más ricos. Lo puedes hallar en las ciudades más grandes, moviéndose en los más altos niveles de la sociedad. Él predica a los de todas religiones y a los que no tienen religión. Y no le hace, ¿qué es lo que predica? El mensaje de su sermón es siempre lo mismo. Es un predicador elocuente que levanta sentimientos en corazones que no son emocionales y hace llorar ojos que muy pocas veces lloran. Él habla al intelecto, a la conciencia y al corazón de sus oyentes. Nadie puede refutar sus argumentos y no hay conciencia en el mundo que pueda ignorar su presencia, ni corazón que es inmovible por la fuerza de su mensaje. La gente lo aborrece, pero todos lo escuchan. Este predicador ni es refinado ni cordial, muchas veces groseramente interrumpiendo los tiempos más festivos de la vida. Él tiene llave a los lugares más privados y se aparece en los lugares más públicos, delante de gobiernos, delante de legisladores.
ni el más grande mansión o el palacio enorme lo intimida por su grandeza. En ningún calle o camino es tal que puede escapar su mirada. Su nombre es muerte. Es la muerte. Cada periódico imprime sus textos y un día tú serás la tema de su sermón y él predicará en tu memorial. Increíble. La muerte. Y todos tenemos actitudes en cuanto a la muerte. Todos. ¿Qué es la actitud normal de la muerte? Es que es un enemigo. Es un enemigo. Todos lo temen. Lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de nosotros, Él también, Cristo, participó en lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y a librar a todos los que por temor a la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tremendo. Aquí dice, por temor a la muerte, sujetos a servidumbre. Cuando estamos enfrente de la muerte, tratamos nosotros usualmente buscar las palabras adecuadas de decir, y muchas veces son palabras extra bíblicos, palabras que realmente no son bíblicos. Y todo eso para traer consuelo en estos tiempos de la muerte. Es un tema que muchos buscan evitar. Y lo teman. Pero realmente es parte de la vida. Cada persona que nace va a morir un día. Y en esos versículos 50 a 58, en conclusión a este tremendo capítulo de la resurrección, en el capítulo más largo, como te dije, de todas las cartas de Pablo, que comenzó con el Evangelio, vimos que comenzó con el Evangelio en los primeros 11 versículos, y luego comenzando en el versículo 12, comienza su defensa en cuanto a la resurrección. Vimos que también habla del fin, que la resurrección y el arrebato, como vimos, inicia las cosas del fin que vamos a ver. También vimos argumento práctico para la resurrección, y también hace unas semanas vimos que él explica los cuerpos en la resurrección. Cuando hace esta pregunta, anticipa esas preguntas: ¿cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpos vendrán? Y vimos la explicación por medio de analogías y en su palabra, que nos muestra que lo que va a resucitar va a ser completamente diferente de lo que es sembrado. Y es interesante que dice que cuando nosotros morimos somos sembrados, no sepultados. Es siembra, porque hay una resurrección, hay algo que va a salir. Y también vimos ahora cómo es que esto pasa. En este último párrafo dice: ¿cómo es que todo eso se sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo es la resurrección? Y aquí Pablo explica cómo todo esto se va a llevar a cabo. Para la iglesia, cómo se va a cumplir en la vida de la iglesia, de la resurrección. Y Pablo nos da razón a nosotros con estos versículos, como creyentes, como parte de la iglesia, que no tenemos que temer la muerte. ¿Y por qué no tenemos que temer la muerte? Es por la resurrección. Por la resurrección. Vimos en este último párrafo del capítulo que vimos que se puede dividir en 3 partes, y que son para nosotros 3 sermones. El primer parte, lo que vimos la vez pasada, el versículo 50 a 53.
Dice, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y vimos esa frase, reino de Dios, tiene muchos sentidos en la palabra de Dios. Aquí está hablando del estado eterno, ¿okay? No puede heredar, no puede estar en el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Porque este cuerpo no está adecuado para estar en eso. Es imposible que este cuerpo, el cuerpo que nosotros tenemos, puede heredar el reino de Dios. ¿Qué pasa? Aquí versículo 51. Nos digo un misterio. Un misterio, como nosotros vimos en la palabra de Dios, es algo que estaba oculto, algo que no se sabía en el Antiguo Testamento, que ahora es revelado. No es un misterio que nunca hay, es un misterio, nunca vamos a saberlo. No, es un misterio en la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento. Es algo que Dios está ahora revelando. Y vimos, el misterio es esto, os digo, un misterio. Dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Habla de la transformación. Y lo vimos la vez pasada. Habla de la transformación. Y luego dice, pero ¿cómo es que esto ocurre? ¿Cómo es que esa transformación ocurre? Y dice en versículo 52, en un momento. Y esa palabra, un momento, es la palabra hermos, que quiere decir la cosa más, y hablando de tiempo, el tiempo más pequeño que ya no puedes dividirlo. Un segundo es medio segundo, un medio segundo se puede dividir en cuarto de segundo, y así, hasta que ya no lo puedes dividir, así de rápido, en un momento. Y luego da una analogía o una metáfora en un abrir y cerrar de un ojo. Algo que nosotros vemos que es rápido. Abrir y cerrar de un ojo. Y luego dice a la final trompeta. Y vimos la trompeta en la palabra de Dios es para juntar el pueblo de Dios. Lo vimos en Éxodo 19. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario, versículo 53. Y luego repite lo que dice en versículo 50. Porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. Eso es la transformación. Transformación. 3 partes este párrafo. La transformación, que es del versículo 50 a 53. Y luego lo que vamos a ver hoy es la victoria, que es 54 a 57. Y al fin habla del desafío para el creyente. Desafío. So, la transformación, lo que acabamos de ver, versículos 50 a 53, la victoria y el desafío. So, la resurrección de la iglesia es lo que se llama un misterio. El arrebato tiene que ver una transformación. Es necesario para que nosotros podamos heredar el reino de Dios, para que nosotros podamos entrar en el estado eterno, estar con Dios. Eso es la transformación. Luego habla de la victoria. Versículo 54. Cuando esto corruptible se haya vestido en incorrupción y cuando esto mortal se haya vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Título completo: Señor Jesucristo. Esta es la victoria. Esto es una victoria. Esta es una victoria que ha sido anticipado desde Génesis capítulo 3.
esta victoria sobre la muerte del enemigo que ha reinado desde la caída de Adán y Eva. La muerte. Y aquí en versículo 54 describe este versículo. Dice, describe esta victoria. Dice, cuando esto incorruptible se haya vestido en incorrupción y cuando esto mortal se haya vestido en inmortalidad. O dice, cuando esta transformación ocurre, lo que vimos. Cuando esta transformación, cuando los muertos resucitan y los vivos son transformados. Cuando se cumple el arrebato de la iglesia. Para la iglesia, la muerte será absolutamente destruido, conquistado. Y eso es la gran victoria. Ahorita la muerte es nuestro enemigo. ¿Ok? Lo tememos. No nos gusta hablar de la tema, ni estar cerca de la muerte. Pero hermanos, es inevitable la muerte. So dice que cuando esto ocurre, cuando se haya vestido en incorrupción, este mortal se haya vestido en inmortalidad, cuando esto ocurre, luego se va a cumplir lo que la Escritura dice. Y cita dos áreas o dos versículos donde habla de la victoria de la muerte. Y hay muchos más, pero aquí Pablo cita dos. Él dice, cuando esto ocurra, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Está citando Isaías 25:8. Pero no lo cita exactamente como está escrito en Isaías. Mejor es una traducción en el griego del hebreo, como de la Septuaginta. Es una interpretación en el griego del hebreo. En el español usa la palabra destruirá en Isaías 25. Para la palabra sorbida. Que la muerte como enemigo es sorbida. Puede decir, es tragado, es como totalmente absorbido. El enemigo, la muerte, que es el amenaza a todo ser humano, será totalmente destruido, es lo que está diciendo. Sorbida es la muerte en victoria. So, cuando esto ocurre, ¿cuándo qué? Cuando se haya vestido de incorrupción, corruptible, cuando mortal se haya vestido, ¿cuándo ocurre eso? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, final trompeta, y los muertos resucitan y los otros que somos vivos seremos transformados. Cuando eso ocurre, la muerte es conquistado para la iglesia, totalmente conquistado. Cuando eso ocurre para el creyente, después de el arrebato, después de que nosotros somos llevados, los que están vivos, después que los muertos resucitan, la muerte será totalmente destruido. No hay muerte en el cielo. La destrucción de la muerte completamente para la iglesia va a ocurrir en ese momento. La resurrección de la iglesia. Pero después de eso va a haber 7 años de tribulación, donde va a haber muerte. Y después de eso va a haber un tiempo, un reino milenial de Cristo, donde también va a haber muerte. Pero para la iglesia, esto es la victoria. Porque al fin, después de la tribulación, después del reino milenial, cuando todo enemigo está puesto bajo los pies de Cristo, la muerte será destruido totalmente. Si vas conmigo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25, dice, porque preciso es que Él reine hasta que Cristo, hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte. Eso es después, como dice en versículo 24, entrega el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, cuando Él viene anulando todo enemigo de Cristo,
Dice, preciso es que Él reine hasta que ha puesto todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Está reinando hoy en día? Sí está reinando. Pero hay conflicto en este reinado. Ha reinado desde su muerte en Él está reinando. Ha acercado el reino de Dios. Pero es un reino de conflicto. Vamos a ver en los 7 años de angustia, los 7 años de tribulación, Él va a estar reinando más cuando trae juicio. Lo podemos ver más. El reino milenial lo vamos a perder totalmente. Después de eso, todo enemigo bajo sus pies. Y el último enemigo que está conquistado, dice aquí que será destruido en versículo 26, será la muerte. La muerte. Pero para la iglesia, los que son parte de este misterio, la victoria ocurre aquí. En un abrir y cerrar de ojo, en un momento. ¿Ok? No hay ninguna profecía que se tiene que cumplir para este evento. Nada. Puede ocurrir, es eminente, como podemos decir, cualquier momento. Para la iglesia la victoria ocurre aquí, como vimos la vez pasada. Sorbida es la muerte en victoria. Eso es la victoria. Liberación de la muerte. Ahora en el versículo 55 cita otro pasaje del Antiguo Testamento, Oseas 13:14, para como burlarse con sarcasmo sobre la muerte, hacer la muerte como un ridículo. Y él dice en versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él se burla de la muerte como la picadura de la muerte fue quitado. Y ya no puede causar dolor, sufrimiento, tristeza o daño. Ya. El aguijón, la picadura, quitada. Que ya no puede sentir la picada, el aguijón. Esa palabra aguijón es kentron. La palabra kentron en el griego habla de una picada que puede causar daño o muerte. Una picada como de una alacrán o como una oveja. Es una picada. Cuando te pica, ahí se queda la picada. Quita el aguijón de la muerte. So ya no puede causar daño, dolor, sufrimiento, tristeza. Dice, y Pablo aquí se burla de la muerte. Y se gloria en la victoria. Porque el aguijón fue quitado. Y el sepulcro ya no tiene victoria. Fue vencido. Burlándose dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Fue vencido. Por este evento, en un momento, abrir y cerrar de ojo, la final trompeta, ¡boom! Ya no hay dolor. Se burla de la muerte. So, en la resurrección de la iglesia, la muerte será totalmente eliminada para la iglesia. En ese día la muerte pierde su aguijón. Y Pablo se burla aquí de la muerte. O como se dice taunt en inglés, taunts la muerte. Con sarcasmo. En el versículo 56, Pablo lo explica. Explica este proceso. Y lo explica mostrando la relación entre la muerte, el pecado y la ley. La muerte, la relación, la muerte con el pecado y con la ley. Él dice en el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, ¿qué es? La ley. Aquí dice que el aguijón, la picada de la muerte, lo que hace la muerte tanto nuestro enemigo, es que es el pecado. Es el pecado.
El reinar de la muerte viene por el pecado. El pecado es lo que da el poder a la muerte. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos son pecadores, por cuanto todos pecaron. 1 Corintios 15, versículo 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Porque así como Adán todos mueren, así en Cristo todos serán dados vida o vivificados. Sin pecado, hermanos, no hay qué. No hay muerte. No hay muerte. Nosotros sabemos eso teológicamente. La teología de Romanos 5-7 nos explica eso. Lo que acabamos de leer. Es por el pecado que la muerte reina. Y cuando el hombre pecó, entró la muerte y todos mueren. Porque todos son pecadores. Ahora, si tratas con el pecado, con el aguijón de la muerte, es el pecado, es el aguijón de la picadura. Si tratas con el pecado, si lo quitas, ya no hay muerte. Ya no hay muerte. Cristo lo pagó. Cristo lo perdonó. Cristo lo quita. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tratas con el pecado, ya no hay aguijón, ya no hay muerte. Quitas la muerte. Y Cristo lo pagó. Pagó esa pena del pecado. La paga del pecado. Para el creyente no hay aguijón. Ya no hay. En Salmo, por eso dice, eso es interesante, en Salmo 116:15. Estimada en los ojos de Jehová o de Yahweh. Estimado, eso quiere decir precioso. Precioso en los ojos de Jehová, que la muerte de sus santos. Uno dirá, la muerte es el enemigo. No. De sus santos es que el aguijón de la muerte ya fue quitado. Y la muerte es que ya es entrada. Entrada a nuestro lugar celestial. Es la entrada. Si quitas el aguijón, ya no hay aguijón. Preciosa, estimada a los ojos de Jehová, la muerte de los santos. Y cuando Cristo en la cruz trató con el pecado, el aguijón fue quitado. La muerte ahora para nosotros solamente es una entrada al cielo. Ya no hay picadura, ya no hay, fue quitado, ya no hay aguijón. ¿Por qué? Porque dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Ya no hay pecado. Ya no hay pecado. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya no. Cristo pagó. Para el creyente. Estamos hablando, Él está hablando de la iglesia, la iglesia de Corinto aquí. Y luego dice... Y el poder del pecado es la ley. Dice que el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. ¿Por qué? Porque la ley es lo que nos muestra que nosotros somos pecadores. Porque, hermanos, antes de la ley hubo pecado. Antes de la ley hubo pecado. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, mira, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Cuándo recibieron la ley? Con Moisés. Con Moisés recibieron la ley. Antes de la ley, desde Adán hasta
Moisés dice, reinó la muerte, mostrando que somos pecadores. El poder del pecado es la ley. ¿Por qué? Porque es lo que muestra que nosotros somos pecadores, que el hombre es pecador. Y eso muestra, antes de la ley el hombre era pecador porque entró por un hombre, por Adán. Cuando él pecó, y todos pecaron, estábamos en los lomos de Adán. Y lo que la ley requiere del hombre, el hombre no puede cumplir. El hombre no puede cumplir. ¿Y cómo pues es el aguijón? ¿Cómo es pues el poder? ¿Cómo es pues el poder del pecado? ¿Cómo puede ser la ley si el hombre nunca va a poder cumplir la ley? Es que la ley de Dios es lo que nos identifica como pecadores. Es el espejo, podemos decir. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nosotros podemos tratar, como Pablo, tratar de cumplir toda la ley en cuanto fariseo, en cuanto a la ley fariseo. Él venía del mejor linaje, estudiando bajo los pies de Gamaliel y un hombre que trataba aún celoso por la ley, perseguidor de la iglesia. Pero por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el espejo, es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el espejo, es el conocimiento del pecado. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. El pecado es definido por la ley, los mandamientos de Dios. Y el pecado es transgresar, violar la ley de Dios. Y el poder del pecado es la ley. Porque el más pequeño pecado que uno dice, esos pecados blancos, el más pequeño pecado que puedes cometer, lo cometes, y nosotros lo cometemos todos los días. Todos los días. Pero ese pecado de la mente, vamos a decir, de un mal pensamiento de un hermano, o de cualquier persona. Cualquier pecado blanco, cualquier pecado pequeño, podemos decir, que no es pagado, que no es cubierto, que no es perdonado, te condena a una muerte eterna. Te condena a una muerte eterna. El aguijón está ahí. A la segunda muerte, como se le dice en el Apocalipsis. Si tus pecados no son perdonados por Cristo Jesús, cuando viene la muerte, el aguijón de la muerte te va a condenar eternamente. Te va a condenar. Por eso Él dice, el poder del pecado es la ley. Pero si conoces a Cristo, no tiene poder. La ley no tiene poder. El pecado no tiene poder. Y puedes cantar con Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Puedes cantar, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y muchos dicen que este es un canto de victoria. Esta cadena de la ley, el pecado y la muerte, para todos los que son de Cristo es destruido. Es destruido. El aguijón de la muerte quitado, el poder del pecado, que es la ley, ya no nos condena porque fue cumplido. Cumplidos 100% por Cristo Jesús. Y esa justicia, la vida perfecta que Él vivió en esta tierra, es atribuido a nosotros. A nosotros. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vestidos, su manto por el nuestro. Somos completamente perdonados. Nos viste en su justicia. Quita, perdona, nos declara justos sin pecado. ¡Wow! Y mirando esto, Pablo, la respuesta de Pablo, uno que pensaba que él podía cumplir toda la ley como fariseo, su respuesta a todo esto es el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Qué es lo que Pablo hace ahí? Nos regresa a como él comenzó. El Evangelio. El Evangelio. 15:1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, de prioridad, de número uno, es preeminente. Primeramente os ha enseñado lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Nos regresa al Evangelio. Gracias sean dadas a Dios. Gracias a Dios, dice, que nos da la victoria. Hermanos, esto es la victoria. Una victoria anticipada desde Génesis capítulo 3, la caída. Y ahora estamos leyendo que va a ocurrir cuando en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, los muertos serán resucitados, los que están vivos serán transformados. Y estaremos con Él para siempre. ¡Qué tremendo! Él dice, gracias sean dadas a Dios por esta victoria. ¿Por qué? Porque hay victoria sobre la muerte. Y el pecado fue quitado por la obra salvadora del Señor Jesucristo. Mira Romanos capítulo 5 otra vez. Versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Adán, reinó la muerte. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia del don de su justicia, de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los que reciben, eso es lo que dice, reciben el don, los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos o declarados justos. Eso es la explicación aquí. Todo lo que está diciendo del pecado, de la ley y de la justicia de Dios se halla en la teología de Romanos 5 a 7. Iglesia, esto es la victoria que Dios ha prometido. Que por fe en Cristo Jesús, a todos los que lo profesan como Señor, creen que Dios lo levantó de entre los muertos, como dice en Romanos 10:9, serán salvos. Dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predica? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Y nosotros todos somos enviados. Versículo 17 de Romanos 10 dice, fe viene por oír y oír ese mensaje de Cristo Jesús. ¡Wow! En la resurrección,
hermanos, la victoria viene. La victoria viene. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido en incorrupción, esto mortal se ha vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida, destruida, conquistado es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Se fue quitado por Cristo. ¿Dónde fue tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que Él trató con todo eso, que nos da victoria por medio de, eso es el título, Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos da la victoria en el Señor Jesucristo. ¿Cuál victoria? Victoria sobre la muerte. ¿En qué? En la resurrección. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta victoria en que nosotros gloriemos, Señor. Con razón, Pablo burlaba de la muerte en este canto. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Y sabemos, Señor, que la victoria es en el Señor Jesucristo, que cumplió toda la ley por nosotros. Y gracias te damos, Señor, porque hoy podemos celebrar, aunque todavía no ha ocurrido, esta victoria. Porque está escrito, y tu palabra dice que toda jota y tilde se va a cumplir de esta palabra, Señor. No se pasará nada hasta que todo sea cumplido, Señor, y nosotros lo creemos por fe. Y te damos gracias, Señor, que hoy aún celebramos la victoria sobre la muerte, que ya no hay aguijón. Y que nosotros podemos no temer la muerte, Señor, porque tenemos algo seguro. Y eso es la resurrección, por medio de la obra del Señor Jesucristo. Y te pido, Señor, si alguien aquí no te conoce, Señor, que tú, Padre, le concedes ese fe para creer. Que tú, Señor, lo tocas su corazón para que Él pueda llegar a un conocimiento de ti. Para que Él pueda participar en esta resurrección a vida. No a la que es una muerte eterna, Señor, en la segunda muerte. Gracias te damos por este tiempo aquí, Señor, que podemos celebrar como iglesia. Y pedimos, Padre, que tú seas exaltado en nuestro corazón y en verdad, Señor, de todo lo que se ocurre hoy en día, Señor, que tu nombre sea levantado, Padre. Gracias te damos. A ti sea la gloria, Señor, porque la victoria tú nos la has dado. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.